abrir la palabra del Señor en el Evangelio según San Mateo. Evangelio según San Mateo, capítulo 16. Mateo 16, verso 13 al 15. Evangelio según San Mateo, capítulo 16, verso 13 al 15. Cuando lo tengan me dicen amén, hermanos. Y nos ponemos de pie en reverencia a la palabra de Dios y le damos lectura. Y dice la palabra del Señor: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Le oramos al Señor. Padre amado, te damos gracias, soberano Dios. Gracias, Señor del cielo. A ti, Señor, es nuestra alabanza, a ti es nuestra adoración. Hemos alabado tu nombre, hemos exaltado tu santo nombre, Señor. Te hemos glorificado, Señor bendito, con palabras, Señor, que más que de nuestros labios salen de nuestro corazón en gratitud a ti. Gracias, Señor bendito, que nuestra alabanza haya subido como olor grato delante de ti. Y que mientras nuestra alabanza subía, Señor, al trono de tu gracia, que de tu presencia descienda esa buena palabra, Señor. Esa palabra, Señor bendito, que es vida para nosotros. Esa palabra, Señor del cielo, que la necesitamos, Señor, así como la tierra necesita de la lluvia. Así también, Señor, nuestro ser interno necesita tu buena palabra, Señor. Te pido que tu Espíritu Santo la haga vida dentro de nosotros. Que sea tu Espíritu Santo, Señor amado, llevando esta palabra ahí, Señor, a esas áreas, Señor, que necesitan ser ministradas dentro de nuestro ser. A ti sea toda la gloria, a ti sea toda la honra. Gracias por cada uno de mis hermanos que están aquí en este lugar. Aquellos que no pudieron llegar por alguna razón, tú la conoces. Que tu misericordia y tu bondad sea con ellos en sus hogares. Y aquellos que nos acompañan a través, Señor, de la transmisión de internet, que sea tu presencia, Señor, ahí en sus hogares y en sus familias. Que seas tú, Señor, ministrando, que seas tú supliendo, Señor, para cualquier necesidad que ellos estén pasando, Señor, así como la que estamos pasando cualquiera de nosotros que estamos aquí en este lugar. Pues tú eres nuestro proveedor, Señor, y de tu mano, Señor, viene nuestra provisión. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, hermano. Yo le ponía como tema a este mensaje: ¿quién soy yo? Estos versos que le leía, Jesús hablando con sus discípulos, dice que llega a la región de Cesarea de Filipo y les hace esta pregunta. Mire la pregunta que Jesús le hace. Dice: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ahora, ¿por qué razón Jesús le hace esta pregunta a sus discípulos? ¿Sabes, hermano? Si hay algo en lo que ustedes y yo no nos podemos dar el lujo de vivir extraviados, es en aquella convicción de quién es Cristo para nosotros. Tú no puedes edificar en los pensamientos de otra persona o como otras personas digan. No, el Señor te va a preguntar: ¿quién soy yo para ti? Y eso es lo que estamos viviendo en este tiempo. ¿Sabes? Nosotros estamos oyendo diferentes ministros de la palabra, diferentes exposiciones de la palabra, y a veces llegamos a aquella conclusión de ir, bueno, unos dicen esto, otros dicen lo otro, pero ¿quién es el Señor para tu vida? ¿Quién es Cristo Jesús para ti? Jesús veía la importancia de definir el corazón de sus discípulos, ya que Él sabía el tiempo que iba a estar con ellos. Él sabía que ya no le quedaba mucho tiempo de compartir y enseñarles o encaminarlos a través de las diferentes situaciones que iban ellos a pasar. Así como también cada uno de nosotros hemos enfrentado momentos adversos, hemos enfrentado momentos difíciles, hemos enfrentado circunstancias, hermanos, de las cuales muchos de nosotros pensó jamás poder salir de ellas. Pero creo que esta situación que se está dando a nivel mundial, no solamente la han enfrentado los cristianos, sino todo el mundo. Todo el mundo está enfrentando esta situación, todo el mundo está enfrentando esta circunstancia
que a muchos vino a tomar tal vez desprevenidos, a otros vino a tomar por sorpresa. Pero la realidad es que, lo creas o no lo creas, la estamos enfrentando todos, y de una o de otra manera nos está afectando. ¿Verdad que de una o de otra manera hace su efecto en nuestras vidas, hermano? Hace su efecto en tus niños, hace su efecto en tu familia. Está haciendo un efecto. Mas sin embargo, cuando nosotros vamos a nuestro caminar con el Señor, cuando nosotros vamos a aquella realidad de quién es el Señor para mi vida y de cuántas situaciones y cuántas circunstancias el Señor me ha levantado, de cuántos problemas el Señor me ha sacado adelante, porque es verdad que el Señor nos ha librado de muchos problemas, hermano, y nos ha levantado de muchas adversidades. Hermano, hay veces que ya la fuerza no estaba en nuestro ser, mas sin embargo Él llega y nos fortalece. Él llega, nos consuela, nos levanta para seguir el camino. Pero esta situación, a medida que va cobrando tiempo y va cobrando tiempo, como que tiende a traer desánimo, tiende a traer desconfianza, tiende a traer ciertas cosas, hermano, que comienzan a brotar de dentro de nuestro corazón. Porque déjame hacerte esta pregunta: ¿cuántos de nosotros hemos pasado momentos difíciles solos, hermano? Solos, a solas. ¿Cuántos hemos enfrentado situaciones difíciles a solas, hermano? Pero solos, nadie a tu alrededor, solo tú y Dios. Pero lo que te ha sostenido, lo que te ha levantado es esa realidad, esa convicción de quién está contigo, quién es el Señor para ti. Hermano, porque han dado deseos de rendirse, han dado deseos de abandonarlo todo, o no les han dado deseo en alguna etapa de su cristianismo, hermano. ¿Verdad que sí? Nos han dado deseos de abandonarlo todo, nos han dado deseos de decir ya olvidémonos de esto. Mas sin embargo, cuando vamos a aquella realidad, a aquella convicción de quién es el Señor para mí, de quién es el Señor para mi vida, eso nos levanta, eso nos fortalece, eso nos ayuda. Eso, hermano, nos hace cobrar fuerzas para seguir y enfrentar la adversidad cualquiera que ésta sea. Y Jesús sabía lo que estaba por venir para sus discípulos. Jesús sabía los tiempos que ellos iban a enfrentar. Y por eso es que cuando llega a esta región de Cesarea de Filipo, Él se ve en la necesidad de afirmar el corazón de aquellos a quienes Él estaba instruyendo. Y la primera pregunta le dice: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Mire, ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Porque siempre en medio de las personas va a haber variación de opiniones, hermano. ¿Verdad que siempre en medio de las personas va a haber pensamientos acerca de quién es el Señor? Mire, se oyen tantas exposiciones, se oyen tantas palabras que están siendo habladas por personas, de que algunos creen que esto sí es cierto, algunos otros creen que esto no es cierto, algunos otros creen. Pero ¿quién es el Señor para ti? Porque eso es lo que te va a mantener de pie en el día malo. Eso es lo que te va a levantar en el día de la adversidad. ¿Quién es Cristo para tu vida, hermano? Y por eso es que el Señor les pregunta esto. Y mira, yo te estoy haciendo esta pregunta porque hoy más que nunca hemos visto el Evangelio o la palabra de Dios ser predicada de una manera, hermano, como decía el Salmo, velozmente. Está llegando a regiones donde pensamos que jamás iba a llegar el Evangelio. Pero a través de la internet, a través de las redes sociales, la palabra de Dios está siendo expuesta. Y así el pensamiento de cada persona o cada pastor o cada ministro que está predicando esa palabra. Por eso es que el Señor ve aquella importancia de definir el corazón de sus apóstoles o sus discípulos. Y al hacerle esta pregunta, la respuesta que ellos le dan, ven que había variación de opinión acerca de quién era el Señor. Porque esa es la pregunta: ¿quiénes dicen los hombres
que es el Hijo del Hombre. Si a ti te preguntaran quién es Cristo para ti, quién es el Señor para ti, obviamente tú dirías, bueno, el pastor dice que no. ¿Quién es el Señor para tu vida? Porque la palabra del Señor dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. La verdad es Cristo Jesús, hermano. Él es la verdad. Mire, yo les decía en cierta ocasión y se lo repito, no ha habido religioso o líder religioso sobre la faz de la tierra que se haya tomado aquella atribución y aquella autoridad de decir yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. No importa que tantos seguidores hayan tenido, pero ninguno de ellos se dio esa atribución de decir esas palabras, pero Cristo Jesús sí las dijo. El Señor sí dijo que Él es el camino, que Él es la verdad y que Él es la vida. ¿Lo crees tú, hermano? Hermano, ¿lo crees verdaderamente tú? Porque si lo crees verdaderamente tú, eso te va a mantener de pie en el día malo. Mire, podemos debilitarnos, podemos desmayar, podemos llegar a sentir que ya no hay fuerza en nuestro ser. Pero cuando nosotros hacemos memoria de dónde el Señor nos levantó, por el camino que Él nos ha traído, de aquellas adversidades de las cuales el Señor nos ha respondido y ha abierto camino en medio de problemas, los cuales pensamos que nos iban a vencer y a derrotar, pero el Señor hasta aquí nos ha ayudado, hasta aquí nos ha sostenido, hasta aquí nos ha guardado. Esa es la fidelidad de Dios, hermano, porque Dios es fiel. ¿Verdad que Dios es fiel? La Biblia dice que aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel, porque Él no puede negarse a sí mismo. Y Él le hace esa pregunta a sus discípulos. Y hay diversidad o variedad de respuestas. Y ellos le dicen, unos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías, otros dicen que eres Jeremías o alguno de los profetas. ¿Sabe? La gente puede tener diversidad de opiniones, pero ¿quién es el Señor para ti? ¿Quién es el Señor para ti, hermano? ¿Quién es el Señor para tu vida? Porque después de que ellos le dan la respuesta, el verso 15 dice, Él le dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Cuando el Señor te pregunte a ti que quién es Él para tu vida, ¿cuál será tu respuesta? ¿Cuál será la respuesta que tú le vas a dar al Señor? Porque la Escritura nos relata y nos enseña que un día estaremos delante del Señor. Amén. ¿Vea que dice la palabra de Dios que un día estaremos delante del Señor? Mire, déjeme hacer un paréntesis, hermano. Y viendo yo ayer algunas noticias o algo que estaban informando, veía yo la situación que este virus ha creado a nivel mundial y está creando. Pero entre medio de toda esa polémica, decía yo, pero este es un pensamiento que vino a mi mente y vino a mi corazón. No te lo voy a decir, el Señor me lo puso, el Señor me lo... No, vino a mi corazón de estar viendo todo aquello. Y dije dentro de mí mismo, si hay algo de lo que nosotros podemos, de alguna manera, ver lo que este virus ha hecho, ver lo que este virus ha creado en el corazón del ser humano, lo creas o no lo creas, ver de aquello que ha sacado de dentro de tu corazón. Pero si hay algo, decía yo, de lo cual yo he visto que este ha hecho, hablando del virus, es que le ha tapado la boca a todo el mundo, hermano. ¿O no? ¿Vea que sí? ¿Vea que le ha tapado la boca a todo el mundo este virus?
a grandes, a pequeños, a ricos, a pobres, a políticos, a no políticos, a religiosos y no religiosos. Y eso le decía yo al Señor. Ahí sí yo me metí a hablar con el Señor. Y yo le decía, si un virus le ha tapado la boca a todo el mundo, ¿qué va a hacer cuando estemos parados delante del Hijo del Hombre? ¿Qué va a hacer cuando ustedes y yo estemos parados delante del trono blanco, dice Apocalipsis? Porque yo meditaba en eso. Y yo pensaba en eso. Y mire, te guste o no te guste, nos ha tapado la boca este virus, hermano. No digo nos ha tapado la boca. ¿Sí o no? ¿Verdad que sí? Pero no ha hecho acepción de personas. Puede haber gente, hermano, que muestre su rebeldía, puede haber gente que muestre su desconformidad, pero llega a un punto donde la tiene que usar. ¿O no? ¿Ve que llega a un punto donde la tiene que usar? Sí, hermano, es obvio, lo ha hecho. Yo decía, si algo tan pequeño, porque si nosotros vemos esa molécula del virus, ha creado todo esto. ¿Qué va a ser el día del Señor, como lo llama la Escritura? ¿Qué va a ser ese día cuando ustedes y yo estemos delante del Señor y los libros sean abiertos? ¿Qué va a ser ese día cuando tengamos que dar cuentas delante del Señor por todas nuestras obras, sean buenas o sean malas, dice la Escritura? Y por eso es que Jesús, en ese pasaje que leíamos, si tú quieres leer después de Mateo todo lo que acontece, ya la visión del Señor es hacia aquellos días del fin, hacia aquellas situaciones que se iban a levantar, hacia la persecución, hacia el entregarse unos a otros, el traicionarse unos a otros entre hermanos. O sea, todo eso empieza a hablarlo el Señor después de que Él define el corazón de ellos. Y cuando Él les hace esa pregunta, pero ustedes, ¿quién decís que soy yo? Porque lo que importa, y te lo voy a repetir, es quién es el Señor para ti, hermano. Eso es lo que importa en tu vida y en tu relación con el Señor. ¿Quién es el Señor para ti? Yo no puedo edificar sobre la ideología de otras personas. Yo no puedo edificar sobre los pensamientos de otras personas. Pero sí puedo edificar sobre aquella convicción de quién es el Señor para mí. De cómo el Señor llegó a mi vida, de qué es lo que ha hecho en mí. Eso sí lo puedo hablar. Pero para eso tiene que haber una convicción, tiene que haber un testimonio. Ahora bien, ¿por qué Jesús le hace esa pregunta directa a sus discípulos? ¿Por qué ella no les pregunta qué dice la gente, qué es Él? Sino que les dice, pero vosotros, ¿quién decís que soy yo? ¿Quién es el Señor para ti, hermano? ¿Qué ha hecho el Señor en tu vida? ¿Qué ha hecho el Señor en tu casa? ¿Qué ha hecho el Señor en tu familia? Vayamos al Evangelio de San Juan, capítulo 21, y vamos a ver por qué muchas veces preferimos caminar a escondidas detrás de lo que otros dicen y no de aquella convicción de quién es el Señor para nosotros. ¿Sabe? Hay tantas personas que simplemente están repitiendo lo que otros dicen. Y dice, así como dice el pastor tal, así como dice el pastor. No, pero ¿qué dices tú? ¿Quién es el Señor para ti? Y en el capítulo 21 de San Juan, aquí se da una situación o una experiencia en medio de los discípulos que era necesario que el Señor la hiciera en medio de ellos para sanar, para restaurar, para liberar, porque el único que puede restaurarnos es el Señor, hermano. Mira, el único que puede restaurarnos es Cristo Jesús. El único que puede liberarnos es el Señor. Y en el capítulo 21 de San Juan se da esta historia y dice del verso 1, después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos
de sus discípulos. Simón Pedro le dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Miren, no pescaron nada. ¿Sabes cuál era lo que había dentro de los discípulos? Es cierto, el Señor había sido apresado, el Señor había sido vituperado, Él había sido crucificado, pero también ellos habían visto aquella manifestación de Él después de su muerte, después de que Él resucitó. Y aquí los discípulos están reunidos en un lugar, pero los ánimos de ellos están caídos. Los ánimos de ellos están por los suelos, hermano. Mire, Pedro había negado al Señor. Los otros lo habían abandonado, lo habían dejado solo. Y sin embargo, en el verso 3 dice Pedro: voy a pescar. Pero solamente Dios o el Señor conocía cuál era la realidad interna de Pedro. ¿Cómo creen ustedes que se sentía Simón Pedro después de haber negado al Señor? ¿Cómo creen ustedes que se sentía Pedro después de que le dijo que su vida daría por él? Negarle. ¿Cómo creen ustedes, hermanos, que él estaba dentro de su ser? Obviamente estaba destruido, estaba totalmente devastado dentro de su ser interno, pero no había dejado aquel grupo, no se había ido de aquel contorno donde estaban los demás discípulos, permanecía ahí. Pero internamente estaba dañado, internamente estaba lastimado por aquella experiencia en la cual él negó al Señor. Y dice que toma la decisión de irse a pescar. Y los otros, que muchos de ellos ni pescadores eran, le dijeron: vamos contigo. Porque en cierta ocasión también yo te decía que el desánimo es contagioso, hermano. ¿Verdad que es contagioso el desánimo? ¿O no? Tú te acercas a una persona desanimada, ¿cómo vas a terminar, hermano? Desanimado también. Desanimado. Mire, a menos que tú digas: no voy a ir para motivar. Pero si tú estás desanimado, si tú andas buscando ya simplemente una razón para quizás alejarte, y te acercas a una persona desanimada, vas a terminar también desanimado. Y dice que se van a pescar con Pedro, pero no pescaron nada en esa noche. Y es que la palabra del Señor se cumple literalmente, hermanos, ¿verdad? Vea que la palabra del Señor se cumple literalmente. Mire, a veces nosotros creemos que estamos saliendo adelante con nuestras propias capacidades, y a veces comenzamos de alguna manera a abandonar aquella comunión con nuestro Dios, a abandonar aquella relación con nuestro Señor, y a alejarnos, y a alejarnos, y a alejarnos. Cuando el Señor dice claramente en su palabra que alejados de Él, nada podemos hacer. ¿Ve que eso dice la Escritura? Alejados de mí nada podéis hacer. Y no pescaron nada. Pedro era un hombre de pesca. Los hijos de Zebedeo también. Tal vez habían unos pocos que no conocían nada en cuanto a la pesca, pero la mayoría de ellos sí sabía, pero no pescaron nada. En el verso 4 dice: cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Ya no la podían sacar. Cualquiera se puede preguntar cómo, si estos hombres, siendo personas de pesca, habían pasado toda la noche en el mar
y no habían pescado. Y como el Señor les dice que arrojen la red a la derecha, e inmediatamente aquella red se llena de peces, que del peso no podían ellos sacarla. Y es que las cosas suceden cuando la palabra del Señor es dicha por Él, hermano. Cuando la palabra del Señor es dicha, es hablada por Él, las cosas suceden. Y a veces por eso nosotros creamos muchas polémicas. Pero cuando el Señor habla, cuando el Señor dice su palabra, las cosas suceden, por muy difíciles que éstas sean, hermano. Por muy difíciles que estas parezcan, cuando el Señor envía su buena palabra sobre aquella necesidad, sobre aquella situación, sobre aquella enfermedad, sobre aquella adversidad que estás pasando o estamos pasando, créeme que eso se va a resolver y se va a solucionar, porque todo sucede por la palabra del Señor. Porque dice que por su palabra fueron hechas todas las cosas. Y mire, y hallaron peces. Entonces el verso 7 dice: entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa, entre paréntesis dice porque se había despojado de ella, y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús les dijo: traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra, llena de grandes peces, 153. Mire, da el número específico de cuántos peces iban en la red. Y aún siendo tantos, dice, la red no se rompió. Porque lo que Dios bendice se multiplica, hermano. Lo que Dios bendice se multiplica. Mire, muy poco puede ser lo que tú veas, hablando materialmente. Pero cuando Dios bendice tu casa, cuando Dios bendice el fruto de tu trabajo, cuando Dios bendice el esfuerzo de cada uno de ustedes en sus trabajos, eso se multiplica, hermano. Porque es la palabra del Señor la que multiplica la bendición. Y dice que les provee de una manera sobrenatural esos peces. Y el verso 12 dice: les dijo Jesús: venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres? Sabiendo que era el Señor. Mire, por eso es que la importancia por lo cual Jesús en el Evangelio de Mateo les está preguntando quiénes dicen ellos que es Él. Porque aún viendo esto, no se atrevían a preguntarle quién era. Y sabían dentro de sus corazones que era Jesús, pero no se atrevían a preguntarle al Señor. Eso dice el verso 12. Y le dijo Jesús: venid y comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres? Sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y le dio, y asimismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Porque, ¿verdad, hermanos? ¿Por qué te leí yo estos versos? Porque la situación que los discípulos estaban enfrentando era difícil. Y mire, y aparte de los ánimos, hermanos, caídos, la frustración de no poder pescar nada, la frustración de ser pescadores, de haber quizás sido enseñados por sus padres, haber quizás crecido a la orilla del mar, haber quizás desarrollado esa profesión de pesca por muchos años. Pero ahora que ellos querían ir y pescar, no encontraban nada, no encontraban absolutamente nada. Hermano, ¿has estado tú en algunas situaciones o etapas de tu vida donde te ha frustrado, hermano? ¿Has estado en algunas etapas de tu vida donde te ha frustrado? Ve que a veces nosotros llegamos a cierto lugar
Y decimos, no, ahí, o sea, me va a abundar el trabajo. Si yo soy profesional, yo me he graduado de esto, he estudiado lo otro, he estudiado aquí. Pero no tomamos en cuenta para qué Dios nos trajo a este lugar. Porque empezamos a confiar en nuestras propias capacidades, ¿verdad? Déjame hacer un paréntesis y te voy a contar algo de mi testimonio. Cuando el Señor me trajo a mí de Los Ángeles, California, aquí a la ciudad de Medicine Hat, fue en diciembre. El clima estaba súper frío. Y esa semana pasaron 3, 4 semanas que el clima pasó entre menos 40 y menos 41 por 3 semanas. Frío. Y es obvio, yo venía a visitar a la familia de mi esposa y a compartir enseñanzas bíblicas con ellos. Pero no traía yo en mi corazón definido cuánto tiempo iba a estar yo aquí en esta región de este país. Pasó el mes de diciembre, vinieron los meses de los enero, febrero, donde el invierno todavía es algo fuerte. Llega el mes de abril y tengo que regresar yo a California para hacer la declaración de los impuestos por los años que había estado allá. Viajé, regresé de nuevo a este lugar, pero ya cuando regresé, yo traía ya más deseo en mi corazón de no estar ya aquí, en esta región, de no estar ya más aquí, en esa ciudad donde el Señor me había traído. Porque como les repito, no había sido definido aún cuánto tiempo yo iba a estar ahí. Cuando me preguntaron a mí los agentes de migración en la frontera canadiense, yo les dije 8 meses, lo más les dije. Cuando llegó el mes de julio, mi hijo nació en febrero, él tenía 4 meses, 5 meses. Y entró en mi corazón el deseo de regresarme para ese lugar de donde había venido. Y le oré al Señor. Y no venía esa respuesta a mi corazón. ¿Te ha pasado a ti que has orado al Señor y la respuesta no llega, hermano, cuando tú estás esperando esa respuesta? ¿Te ha pasado a ti que estás orándole y estás pidiéndole dirección al Señor y pareciera como un silencio que no viene absolutamente? Es más, ni sueño, ni palabra, ni nadie se te acerca a decirte algo. No, Dios lo tiene aquí, el Señor le va a ayudar. Y llegó ese mes de julio y tomamos la decisión de irnos de regreso a California. Y el Señor en su misericordia me dejó llegar, o nos dejó llegar con mi esposa y mi hijo hasta California, hasta Los Ángeles. Cuando pasamos el desierto de Las Vegas, la temperatura era 109, 110 Fahrenheit. Estaba súper caliente. Y el aire acondicionado del vehículo se había dañado, no teníamos. Y viajamos con los vidrios abajo en ese trayecto. Yo le decía a mi esposa, vamos a viajar de noche para que podamos tal vez descansar un poco del calor del sol, pero igual era caliente, aún en la noche. Me recuerdo que al salir de la división estatal entre Nevada y California, compramos hielo y lo echamos en un recipiente. Tal vez manejamos solamente como 15 minutos y el hielo se había hecho agua ya. Así estaba de caliente. Y
le agradezco a Dios porque aún en medio de esas decisiones que a veces uno toma, la misericordia de Dios no se aparta de uno, lo guarda uno. Porque yo dije, mi hijo fácilmente se hubiera muerto en el desierto, era una temperatura bastante cálida y él solo tenía 4 o 5 meses, pero el Señor lo guardó. Lo llevábamos exactamente sin ropa, pero el Señor lo guardó para que no lo sofocara la ropa, solo con su diaper, ¿verdad? No va a creer que iba totalmente, o sea, desnudo, lo hubiera bajado la policía, ¿verdad? Él. Pero lo llevábamos solamente con un diaper por el calor. Pero lo que yo te quiero decir es de que en su misericordia el Señor me permite llegar hasta esa región de California, Los Ángeles. Y me estuve unas semanas con mi familia mientras nos ubicábamos. Y todavía cuando yo llegué, mire, esta es la osadía de uno. Yo había trabajado ya por 12 años ahí en California y conocía personas dueños de compañía. Tenía amigos que podían, o sea, colocarme en un empleo con solamente hacerles una llamada. Y yo confié en todo eso. Y me recuerdo que todavía le dije yo a mi esposa, voy a descansar todavía una semana por lo del viaje y la próxima semana comienzo a trabajar. Así seguro. Sin haber hablado con ninguno de mis amistades o conocidos. Y descansé esa semana. Lo bueno fue cuando se llega el día lunes de la siguiente semana y comienzo yo a llamar a esos conocidos. Y ellos me decían literalmente, sabes, la situación que está enfrentando esta región en esta industria es bastante difícil. No estamos nosotros empleando personas. Es más, estamos descansando personas. Yo le decía, no tengas problema. Pero lo que yo te quiero decir es que a veces uno confía en sus propios medios, en sus propias habilidades. Y nos olvidamos de que quien tiene el control es Dios, hermano. ¿Verdad que Dios es el que tiene el control? Es Dios. Y Él me enseñó eso. Él me enseñó que si Él no abre las puertas, nadie las puede abrir, hermano. Nadie. No importa qué tanto inglés sepa, no importa qué tantos títulos universitarios tenga, no importa qué tanta gente profesional conozca. Si Dios no te abre las puertas, nadie las puede abrir. Nadie. Absolutamente nadie. Y después de que el Señor me dio esa enseñanza a mí, mire, aparte de llegar cansado, de estar frustrado de no hallar empleo y de estar, o sea, alojado, o sea, en la casa de mi abuela, aquella situación se volvió bastante difícil hasta que el Señor me hizo entender después de un mes de estar ahí, porque pasé un mes buscando trabajo y no encontré. Miren, no encontré empleo, hermano. Y cualquiera se sorprende porque dice, ¿cómo? En California no encontraste empleo. Si ustedes saben que allí, o sea, pueden emplear aún personas, ¿verdad?, con situaciones migratorias no legales. Y alguien me decía así a mí. Yo le decía, yo sé que es Dios el que está tratando algo conmigo. Hasta que el Señor, una vez estando en la iglesia donde nos congregábamos, yo hablé con uno de los ancianos de ahí de la iglesia y le dije yo lo que había pasado y lo que estaba sucediendo en mi vida. Y me dice, ¿sabes? Te agradezco bastante el deseo que tengas de querer servir, de volver a involucrarte en lo que estabas sirviendo antes de irte. Pero tú no te vas a quedar aquí por mucho tiempo. Mejor aprovecha cada servicio, me decía, y llénate de la presencia de Dios. Fortalécete en Dios. Y así fue. Solo estuvimos 2 meses allí y el Señor nos regresó nuevamente a esta región de Canadá.
pero ahora sí ya era por una manera definida. Ya era por un tiempo más extenso. Y allí fue donde el Señor comenzó a enseñarme su propósito, comenzó a enseñarme su voluntad, comenzó a enseñarme que lo mejor para cada uno de nosotros es rendirnos a su voluntad, hermano. Porque hasta hoy has estado saliendo adelante, hasta hoy has tenido empleo, hasta hoy has tenido salud, hasta hoy has podido desarrollar y has podido sufragar los gastos, sufragar las responsabilidades que tienes. Pero no nos olvidemos que todo ha sido gracias a la misericordia de Dios. No nos olvidemos, hermanos, que todo es gracias a la misericordia del Señor. Porque es Él el que nos da la fuerza, es Él el que nos da la salud y es Él el que abre las puertas de empleo, hermano, y de trabajo en el lugar a donde tú estás trabajando. Los discípulos estaban frustrados. No solamente Pedro, que había negado al Señor, sino que todos corrieron y abandonaron al Señor. Y Jesús se les aparece en el mar. Aparte de esto, no habían pescado. Mire, a veces uno se mira en situaciones difíciles, que como que va resolviendo un problema y se vuelve y sale otro y otro y otro y otro, y comienza a golpear tu fe, comienza a golpear aquella convicción que hay dentro de ti. Pero el Señor siempre llega y se acerca a uno. ¿Verdad que siempre se acerca el Señor a uno cuando está desanimado? ¿Verdad? Cuando uno ya dice, este es el último servicio al que vengo, ya no más evangelio. El Señor siempre se acerca a uno y le habla. Y llegó a ese lugar y les da instrucciones qué es lo que deben de hacer. Y les dice que arrojen la red a la derecha y sacan aquella red cargada de peces y comen todos juntos. Pero ese no era el propósito de este pasaje que estamos leyendo. No era el propósito simplemente alimentarlos, no era el propósito simplemente mostrarles a ellos que Él había resucitado y que no los había abandonado. El propósito va más allá. Había algo dentro del corazón de Pedro que necesitaba ser sanado, que necesitaba ser restaurado. Y dice el verso 15, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Porque amamos al Señor, ¿verdad, hermano? ¿Verdad que amamos al Señor? Amén. Y le dice: apacienta mis corderos. Verso 16. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. ¿Me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que me había convertido. Alguien me preguntó a mí acerca de este pasaje y me dice: ¿por qué razón Jesús le pregunta 3 veces a Pedro si lo ama? ¿Qué piensas tú? A mí me hicieron esa pregunta. Y te digo, estaba yo casi recién convertido, como 3, 4 meses. Y alguien me hizo esa pregunta. ¿Por qué le pregunta 3 veces? Porque dije que a la tercera vez Pedro se entristeció, ¿verdad? Pero ¿por qué razón Jesús le hace esa misma pregunta a Pedro 3 veces si le ama?
¿Por qué piensas, hermano? Ayúdame. ¿Por qué razón le hace esa pregunta a Pedro el Señor 3 veces? Porque 3 veces fue las que Pedro negó al Señor. Y cada una vez de que lo había negado, había algo dentro del corazón de Pedro. Mire, había una herida por cada vez que negó al Señor. Y esas heridas necesitaban ser sanadas. Necesitaban ser sanadas una por una. Por eso es que a veces cuando nosotros oramos al Señor y le decimos, Señor, por los pecados que tú conoces, no, ve específicamente a qué es lo que te ha dañado, qué es lo que te ha lastimado, qué es lo que no te deja caminar, qué es lo que no te deja relacionarte con tu hijo, con tu hija, con tu esposo, con tu esposa, con tus hermanos, con los compañeros de trabajo, qué es lo que no te deja relacionarte. Pero a veces le decimos, Señor, tú sabes, yo te oro por todo y conoces mi corazón. Claro que Dios conoce nuestro corazón. Pero Él le hace esas 3 preguntas al apóstol Pedro porque Pedro estaba lastimado. Mire, una vez que Pedro negó al Señor la 3ª vez, dice que se cumplió lo que el Señor le había dicho que iba a hacer. Y Pedro se acordaba cada vez se acordaba de esa situación que había negado al Señor. Él se sentía que había traicionado al Señor. Por eso es que cuando Jesús le pregunta, ¿me amas? Mire, cuando le decía, ¿me amas? ¿Qué creen que es lo que el enemigo traía a la mente de Pedro? Traía cada una de esas veces que lo negó. Por eso es que a veces nosotros, hermanos, oramos y le pedimos al Señor y queremos tener libertad para buscar a Dios, queremos tener libertad para servirle al Señor, queremos tener libertad para desarrollar lo que Él nos ha llamado a hacer, pero no lo podemos hacer todavía. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón no podemos, hermanos, servirle con libertad al Señor? ¿Por qué razón, si sabemos que hemos sido escogidos y llamados para el servicio en la obra de Dios, no podemos involucrarnos en ella? No podemos involucrarnos en la obra de Dios. Claro, tú presentas excusas, presentas tal vez razones que tú las puedes escuchar válidas, pero lo que necesitamos es ser sanados de aquello que no nos deja relacionarnos. Sabe, a mí hay personas que me han dicho, no, pastor, es que yo así soy callado, así soy callada. Pero cuando hemos ido a la conversación, cuando hemos ido al diálogo, es una persona callada porque desde niño los padres le decían, usted no tiene voz, usted no puede opinar, usted no puede hablar. Y comenzaron a frustrar aquel corazón del niño. Pero una vez el Señor lo liberó, una vez el Señor liberta a aquella persona, entonces brota, sale aquello que el Señor ha puesto dentro de su ser y pueden relacionarse. Hay cosas que te han lastimado, hay cosas que no te dejan caminar, hay cosas que no te dejan desarrollarte. Pero no sigas ya culpando a tu exterior, ve hacia adentro, dile al Señor, Señor, ¿en qué etapa, en qué área de mi vida fui yo lastimado, fui dañado? Hay quienes se enojan porque le vaya bien a otras personas. Saben que hay muchos hermanos que se molestan, se incomodan porque le vaya bien a otras personas. ¿Por qué razón te molestas? ¿Por qué razón te incomodas? ¿Acaso el Dios que bendice a ellos no te va a bendecir a ti también? ¿Por qué razón te molesta, hermano? ¿Por qué razón incomoda a algunos que le vaya bien a otra persona? Y empezamos nosotros a evaluar y a pensar, si esos ni van a la iglesia, ni oran, ni se reúnen, ni se congregan. Pero ¿a ti qué? ¿A ti qué, hermano? Si es el Señor el que abre esas puertas, si es el Señor el que le ha placido prosperar y bendecir materialmente a esas personas. Estoy hablando materialmente porque espiritualmente están muriendo día tras día. Porque a veces nosotros decimos, cómo me ha bendecido el Señor, pero lo relacionamos con lo material solamente. Yo te dije el domingo pasado, muchas personas que ni cristianas son, ni tienen temor de Dios, y tienen más cosas materiales que cada uno de nosotros que estamos aquí. Y tienen mejores posiciones económicas
que cada uno de nosotros que estamos aquí y no conocen al Señor. Así es que la bendición es que tú puedas disfrutar de lo que Dios te ha dado, hermano. La bendición es de que lo que tú tienes lo disfrutas porque Dios te da esa virtud de poder disfrutarlo. ¿Disfrutas a tus hijos? 2, 3, bueno. ¿Disfrutas a tus hijos, hermano? Ay, hermano, es que viera lo que andan haciendo, es que viera. No, yo no te estoy preguntando lo que andan haciendo, yo te estoy preguntando, ¿disfrutas a tus hijos? Porque es cierto, hermano, es Dios el que nos ha dado a nuestros hijos. Si ahora los vemos tal vez extraviados o los vemos tal vez en otro camino, poderoso es Dios para volver su corazón a Él. Lo que nosotros como padres necesitamos hacer es creerle al Señor y decirle: Señor, tú me diste mi hijo, tú me diste mi hija para servicio a ti, para que te honre a ti. Y ahí yo voy a permanecer en esa oración hasta ver la mano de Dios sobre su vida, sobre la vida de nuestros seres queridos. ¿Qué te lastimó en el camino? ¿Qué te lastimó en el camino? ¿Por qué no podemos servir con libertad? Pedro estaba lastimado. Él estaba internamente herido por aquella experiencia en la cual, mire, habría pasado él muchas cosas, pero la que sí verdaderamente le golpeó fue cuando se cumplió eso, a la tercera vez que él negó al Señor. Y si tú vas a ese pasaje, dice que cuando cantó el gallo por la segunda vez, Jesús volvió su mirada y vio a Pedro. Mire esa mirada, a ver qué le habrá dicho, hermano. Yo me imagino esa mirada en la que Pedro llevaba dentro de sí aquello que hablaba a su ser interno. Y por eso Jesús se presenta. Y te repito, no era simplemente sacarlos de la frustración, no era simplemente multiplicarles en los alimentos, sino que era sanar el corazón de Pedro. Yo no sé si le habrá preguntado en medio de los discípulos, hermano, o lo habrá él tomado a un lado y le habrá hecho esa pregunta. Yo no lo sé. La Biblia no relata eso. Lo que sí relata es que le hace esa pregunta a Pedro y le dice: ¿me amas más que a esto? Y ustedes saben que Jesús no hablaba así despacito, sino que cuando hablaba, o sea, las personas lo escuchaban. O sea, en medio de todos, en medio de todos, a solas, bueno, como haya sido, pero él le dice: ¿me amas más que a estos? ¿Verdad? Y ese que dijo que su vida iba a dar por... y lo traicionó. Y ahora le está preguntando si lo ama. Porque la gente siempre evalúa sus pensamientos, ¿verdad? ¿Ve que sí, hermano? ¿Sí o no? La gente siempre va a evaluar su... A ese le está hablando el Señor hoy. Mire, yo no sé si fue a solas, yo no sé si fue entre medio de todo. Lo que sí sé es que Jesús sabía a dónde tenía que ir y ministrar dentro del ser interno de Pedro. Mateo 16. Le voy a pedir al hermano el keyboard que pase. Miren, en Mateo 16. Y esta es la razón por la cual Jesús tenía que sanar el corazón de Pedro. Jesús tenía que sanar
aquello que había dañado, aquello que había. Verso 16. Mira, 16 dice: respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: no carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Si hay alguien que va a revelar a Cristo en nuestras vidas, es el Espíritu Santo de Dios, hermano. Es el Espíritu Santo de Dios. Vea la palabra de Dios y deja que el Espíritu Santo te revele a tu corazón quién es Cristo para ti, quién es el Señor. Jesús le dice claramente a Pedro: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, no fue, porque el que revela quién es el Señor es el Espíritu Santo de Dios. Nosotros nunca vimos al Señor ser crucificado. Nosotros nunca vimos al Señor ser golpeado por nuestros pecados. Fue hace más de 2000 años que es el Espíritu el que redarguye al hombre de pecado. Es el Espíritu de Dios el que convence al hombre de pecado, el que convence al ser humano que necesita a ese Salvador, porque la humanidad necesita a ese Salvador. ¿Quién? ¿Quién es la única entidad que puede hablarle de Cristo a la humanidad? Su iglesia. Su iglesia. La iglesia del Señor es la única entidad que puede hablar de quién es el Señor. Porque ellos pueden leer la Biblia, pero si no la entienden, a ti y me puede transformar a mí. Eso es lo que el mundo quiere ver. No una iglesia que pelee entre ellos como hermanos. No una iglesia, hermano, que se tire indirecta uno a otro. No, ellos quieren oír de Cristo Jesús y de lo que ha hecho en tu vida, de lo que edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Sabes tú lo que es el Hades, hermano? ¿Sabes lo que es el Hades? Es el infierno mismo. Y si ni las puertas del infierno van a prevalecer contra su iglesia, sino que traen más confusión a aquellas personas que no conocen del Evangelio, porque saben lo que dice. Para vivir como esos cristianos que están ahí en ese edificio peleando
peleando unos con otros. ¿Para qué ir ahí? Para vivir como ellos, que andan murmurando uno contra otro. ¿Para qué estar ahí? Cristo viene por una iglesia gloriosa, hermano. No viene por una iglesia afligida. No viene por una iglesia atormentada o una iglesia golpeada. Viene por una iglesia gloriosa. Y el Señor va a comenzar a derramar esa gloria sobre tu vida, sobre mi polémica dentro de los mismos evangélicos. Y dice: y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. ¿Sabes que ese de las tinieblas es la iglesia? La única entidad que tiene el poder de llevar la luz a aquellos que están en tinieblas es la iglesia. Él no está hablando de desatar bendición, atar bendición. No, acuérdense que está hablando del Hades. Está hablando y dice las puertas del Hades. No está hablando de potestades espirituales. Está hablando, hermanos, de demonios que están estorbando la vida del ser humano. Y la única entidad que tiene ese poder, esa autoridad, en el nombre de Cristo Jesús, es la iglesia redimida, comprada y lavada con la sangre preciosa del Cordero. Es tiempo de despertar, iglesia. Es tiempo de despertar y con esa autoridad en su nombre. ¿O no dice eso la palabra? ¿No dice eso la escritura? En mi nombre os doy autoridad de hollar serpientes y escorpiones. Eso es lo que dice el Señor. Pero no, hoy están enredados en ese juego de palabras espirituales. La autoridad no tiene el poder de detener esas potestades. Ninguna fuerza humana puede hacerlo, pero la iglesia comprada con la sangre del Cordero sí puede hacerlo. Sí lo puede hacer, hermano. Por eso es que dice: las puertas del infierno no van a prevalecer contra mi iglesia. Y te voy a leer el verso 19 nuevamente. Tal vez para los que son polémicos y no lo escucharon hoy, sí lo escuchen. Y dice: y a ti te daré la llave del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Y esta es palabra del Señor. Entonces dice el verso 20: mandó a sus discípulos que a nadie dijeran que Él era Jesús, el Cristo. ¿Qué te ha dañado? ¿Por qué no puedes servirle al Señor, hermano? ¿Por qué a veces quieres hacerte el distraído, el disimulado, como que no es contigo, cuando tú sabes que el Señor está hablando a tu vida? ¿Por qué a veces quieres hacerte como el desentendido y decir: ah, bueno, y yo lo hago a mi manera y yo lo hago como yo quiero? No, es como el Señor quiere que lo hagamos. Acuérdate que esta es su iglesia. Es la iglesia del Señor. Es la iglesia comprada con la sangre del Cordero. Y tú y yo hemos sido llamados para servirle. El Señor sabía que tenía que sanar el corazón de Pedro, por el propósito por el cual Él le dice en Mateo que leímos, que acabo de leerles, que no te deja servirle al Señor, que no te deja desarrollarte en el Señor.
Y sabes que eso es lo que voy a hablarle a los diferentes grupos. Por eso es que el Señor me dijo que hiciera los servicios así, por los grupos de hombres, mujeres y jóvenes. Lo hice el viernes con los jóvenes. Y el mensaje para los jóvenes fue este: que cierren toda puerta al pecado, porque si no el enemigo va a venir y va a demandar derechos que le han otorgado, y va a dañar y va a lastimar. Pero el Señor les decía: cierren esas puertas y yo les guardaré en el hueco de mi mano y los cubriré bajo mis alas. En el Señor estamos seguros. En el Señor está seguro tu hijo, tu hija, tu joven. Mis jóvenes están seguros en las manos del Señor. Para los hombres es otro el mensaje, y así para las mujeres. Pero todo es con dirección a lo que está por venir y viene muy pronto. Si a ti te toma por sorpresa, es tu decisión. Pero este sábado lo vamos a hacer con los varones a las 6 de la tarde. El sábado que sigue con todas las hermanas, todas las mujeres de la congregación, a las 6 de la tarde también. Ponte de pie, vamos a orar, hermano. Vamos a darle gracias al Señor. ¿Quién soy yo? Es el tema de este mensaje. ¿Quién es el Señor para tu vida? ¿Quién es el Señor para ti? ¿Quién es Cristo para ti? No quienes dicen tus padres que es para ti, joven, sino quién es para ti el Señor. No quien dice tu esposa o marido que es el Señor para ti, ni tampoco quien dice, mujer, tu marido, que es el Señor para ti. Esta es tu convicción personal de quién es el Señor para tu vida. Padre bendito, en el nombre de Jesús yo te doy gracias. Soberano Dios, yo te agradezco por tus misericordias y tus bondades. Señor del cielo, sabemos que estamos viviendo tiempos difíciles. Sabemos que estamos viviendo días finales. Sabemos que estamos viviendo, Señor, en medio de adversidades a nivel mundial. Sabemos, Señor bendito, que tu venida está pronto. Y sabemos que también tú estás inquietando el corazón de tus hijos a volvernos a ti, Señor. A no caminar ya distraídos, a no edificar en los pensamientos de otras personas, a no, Señor, levantar nuestra vida espiritual en opiniones de otras personas, sino en convicciones nuestras de quien tú eres para nosotros. Para mí, Señor, eres aquel que le has dado esperanza de vida eterna a mi alma. Para mí eres aquel, Señor, que me levantó de ese lodo cenagoso, Señor, donde estaba hundido en el pecado. Para mí eres aquel, Señor, que me dio vida de entre medio de los muertos. Ese eres tú para mí. Para mí eres, Señor, aquel que me ha colmado de bienes y favores. Para mí eres aquel que me escuchó en el día de mi angustia y me consoló y me fortaleció. Para mí eres, Señor, mi sanador, mi proveedor. Para mí eres el Señor de los cielos, el Rey de Reyes, el Todopoderoso. Y por la gratitud que hay en mi corazón, Señor, te sigo y te sirvo. No por un ministerio, Señor, no por bienes, Señor, que te pueda traer, sino por quien tú eres para mí. Y tú eres todo para mi vida, Señor. Tú eres todo para mí y para mi casa. Habla con el Señor, hermano. Habla con el Señor, y si hay algo que te ha lastimado en el camino, el Señor lo sabe, el Señor lo conoce. Si hay algo que no te dejas servir y superarlo, el Señor quiere tocar esa área de tu ser interno y decirte: no temas, yo soy tu sanador. Yo soy el que sano todas tus dolencias. Yo soy el que curo todas tus heridas. Si hay algo dentro de tu corazón, entrégalo en las manos del Señor y dile: Señor, esto es lo que me ha frustrado, esto es lo que me ha lastimado, esto es lo que me ha dañado, Señor. Esto es lo que no me deja caminar libremente en el servicio a ti.
Padre bueno, en el nombre de Jesús te doy gracias. Que tu buena palabra, Señor, haya cabida en nuestros corazones. Que ministres, Señor, allí donde está la necesidad. Y aquellos que nos acompañaron a través de las cámaras, Señor, que tu bendición repose sobre ellos y que tu misericordia sea para con ellos y sus familias. Y que tu Espíritu Santo, Señor, lleve esta palabra y ministre allí donde está la herida, donde está la necesidad, donde está aquel daño que se nos hizo, haya sido en nuestra niñez, en nuestra adolescencia o en nuestra juventud. Solo tú tienes el poder para sanar. Solo tú tienes el poder para hacer nuevas todas las cosas. Padre bendito, te doy gracias. La palabra, Señor amado, que pusiste en mi corazón ha sido expuesta, porque sé que está delante de ti, Señor. Y sé, Señor bendito, tal y como estoy de pie aquí delante de ti, que un día daré cuenta, Señor, por lo que hablo cuando me paro en este lugar. Pero esto es lo que quería, Señor, que trajese hoy a tu pueblo. Tú sabes, Señor bendito, la decisión que cada uno de ellos vaya a tomar. Tú sabes, Señor del cielo, la determinación que cada uno de ellos, sean jóvenes, hombres o mujeres, vayan a tomar. Padre bueno, bendigo sus vidas. Bendigo, Señor, sus familias. Bendigo sus casas, sus hogares. Bendigo, Señor, sus trabajos. Te pido tu bendición, Señor del cielo, sobre esta ciudad, sobre esta provincia, sobre este país, a quien tú has tenido a bien traernos. Y oramos por nuestros niños. Guárdalos, Señor. Escóndelos ahí en el hueco de tu mano. Guárdalos aún mientras duerman, Señor, nuestros pequeños. Cúbrelos bajo tus alas. Y también pongo, Señor, toda petición que tu pueblo trae delante de ti o tiene delante de ti. Responde tú conforme, Señor, tu voluntad, conforme tu misericordia, conforme tu propósito para cada uno de nosotros. Envía, Señor, tu buena palabra y responde, Señor, a tu tiempo, a nuestras necesidades. Te doy gracias, Señor. Bendigo esta semana que estamos comenzando, Señor, y esta semana de labores que vamos a comenzar. Que tú extiendas tu misericordia. Señor bendito, hay muchas cosas por las cuales darte gracias, pero por una te doy gracias yo, por haber llegado a mi vida y por haber revelado quién es Cristo Jesús dentro de mi ser. Gracias, Señor. Gracias porque has llegado a la vida de mi familia también, y a la vida de mis seres queridos. Oro por aquellos familiares que no te conocen, que salvación llegue a ellos. Oro por aquellos que se han apartado del camino, que tú, Señor, los reconcilies contigo. Y oro por aquellos que han perseverado en el camino, que tú los fortalezcas, Señor, y los guardes hasta el final. Gracias te damos, eterno Dios. Bendecimos, Señor del cielo. Bendecimos, Señor amado, tus diezmos, tus ofrendas, Señor, que han sido traídas a tu casa de oración. Solo te pido que tú nos des la sabiduría para utilizarla conforme tu voluntad y conforme tu propósito. Gracias a ti, soberano Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Que el Señor les bendiga, hermano.